bienvenido a Muy Femenino, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, arrancamos con un tema que se podría decir que todas las personas tenemos dudas. Siempre nos hablan, a partir de cierta edad, de riesgos cardiovasculares. Precisamente, ¿qué son los riesgos cardiovasculares? Bueno, realmente más que los riesgos cardiovasculares, el riesgo cardiovascular es una serie de enfermedades que compromete el sistema cardiovascular, no solamente el corazón como lo cree la gran mayoría de personas, sino que puede comprometer el sistema nervioso central, cerebro, carótida, corazón, aorta, inclusive las arterias de los miembros inferiores. Entonces la idea es tratar de disminuir los riesgos de las enfermedades que afectan este tipo de estructuras. Doctor, siempre que pensamos en riesgos cardiovasculares, no sé si Lina también lo comparta, mucha gente inmediatamente piensa en un paro cardíaco. Es solamente como que lo detenemos solamente a eso, pensar en un preinfarto, en un infarto, en un paro cardíaco. Realmente, o sea, ahorita nos explicaba que abunda pues muchísimas cosas, el cerebro, la vena aorta, todas estas cosas. ¿Cómo podremos empezar a detectar que podemos tener una de estas fallas cardiovasculares? Pues como todo lo cardiovascular, lo primero es la prevención, la adecuada alimentación, hacer ejercicio y la consulta pues temprana al médico. El problema es que la enfermedad cardiovascular, cuando hablamos de temprano, es 20 o 30 años antes, cuando normalmente no hay ningún síntoma como tal. Entonces, lo que tratamos de hacer es unos estilos de vida saludables y una consulta temprana al médico en la edad de 30, 40 años para empezar a prevenir estos riesgos. Bueno, doctor, vamos a hablar del corazón y de su funcionamiento, porque usted vinculó ahí la aorta, las carótidas, bueno, todo lo que implica, pero ¿cómo es el funcionamiento adecuado? ¿Qué es lo que pasa con todas estas conexiones? Pues mira, lo que pasa es que el corazón lo que busca hacer es bombear sangre al resto del cuerpo y mantener el cuerpo oxigenado, por decirlo así. Pero para eso necesita todo el sistema cardiovascular, que vamos a hablar que son las arterias, que son las que llevan la sangre, y para que sea más claro entender, eso son como unas especies de tuberías. Y esas tuberías pueden o irse cerrando de tamaño o taparse súbitamente. Y al taparse estamos hablando de que se puede tapar en el cerebro, se puede tapar en la carótida, se puede tapar en cualquier vaso pequeño abdominal, se pueden tapar las coronarias, que son las arterias del corazón, o cualquier arteria de las piernas. Todo sitio que quede después de donde se ha obstruido el flujo, pues tendrá una cosa que nosotros llamamos isquemia, y es que no le llega oxigenación y por lo tanto va a empezar a morir o a sufrir, y en algunos casos genera dolor como lo genera en el corazón. Muy Doctor, bien. yo tengo una pregunta, no sé si de pronto hemos llegado a ese tema, pero sí es algo que pasa muy coloquialmente. Y hay una pastilla, obviamente no se pueden decir marcas, que es efervescente, que muchas personas la toman precisamente para tener un buen diluimiento de la sangre. ¿Qué tan recomendado es tomar ese tipo de pastillas, de pronto sin una medicación, de pronto así como lo hacemos a libre albedrío? Pues ningún medicamento de entrada es recomendable tomarlo pues por automedicación. Sí. Tomar ese tipo de medicamentos sí tiene alguna ventaja, pero solamente en pacientes que tienen algún porcentaje de riesgo. Y lo ideal es que uno primero se calculara el riesgo y de acuerdo al riesgo lo tomara. Porque también, como todos los medicamentos, tienen unos efectos adversos. Y si usted no tiene riesgo de tener eventos cardiovasculares, pero sí se está exponiendo a los efectos adversos del medicamento, pues se va a hacer más daño que beneficio probablemente. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de riesgos cardiovasculares, inmediatamente se viene a la cabeza lo que dice Laura, un paro cardíaco, una insuficiencia, pero detrás de esto tenemos que hablar de la alimentación. Yo tengo familiares, es más, mi papá murió de tapadas las carótidas y eso es como algo hereditario, según lo que le dicen a uno los médicos, pero uno se da cuenta de que la alimentación es demasiado importante. Si uno tiene la tendencia y no se cuida, pues obviamente está acelerando su muerte. ¿Cómo debemos alimentarnos las personas que tenemos antecedentes o las personas hoy en día deben hacerlo así los tengan o no? Bueno, la alimentación, hay un tipo de alimentación que es una alimentación que se considera mediterránea, que en algunos trabajos clínicos ha mostrado algún grado de ventaja disminuyendo los factores de riesgo, ¿cierto? Es bajo en sal, sobre todo bajo en grasas saturadas. Esos son como los dos pilares pues de la alimentación y el control de la parte del ejercicio. Muchas veces donde la alimentación no es tan balanceada, pero se hace un gasto energético importante, el cuerpo logra compensar y obviamente si hacer las dos estrategias pues va a tener mayores ventajas. Bueno, doctor, también utilizamos mucho decir que cuando sentimos el corazón acelerado, sufrimos de taquicardia. ¿Cuáles son los síntomas para de pronto aquellas personas que pueden estar pensando que tienen una taquicardia? Bueno, entonces, lo primero son las palpitaciones, pero hay que tener algo en cuenta y es que taquicardia como tal no es algo malo ni es una enfermedad. Taquicardia es simplemente una definición que se le da al corazón cuando tiene cierta cantidad de latidos por minutos
más de lo normal. Lo anormal es tener una arritmia y es que el corazón se mueve o funciona de una manera arrítmica a lo que debería ser. Entonces la taquicardia, uno sale a correr y inmediatamente te tomas el pulso y eso es taquicardia. Y sentís que el corazón te salta, eso es taquicardia. Pero así como se ven episodios de ejercicio, como se ven episodios de estrés y no tiene ningún compromiso negativo, también si lo sentís en un momento de reposo o se asocia a dolor, es mejor consultar. Muy bien. Por acá tenemos pregunta de nuestros compañeros que es un soplo, lo escucha uno muy a menudo. Es más, cuando tenemos a nuestros hijos siempre les revisan eso y pueden decir, ay, hay un pequeño soplo, pero se puede ir disminuyendo al pasar del tiempo. Claro, un soplo es un sonido que genera el líquido que hay en el corazón, que en este caso es sangre, al pasar por alguna de sus cavidades. Cuando esas cavidades normalmente están sin ningún problema, el flujo y la velocidad de ese líquido no genera ningún sonido. Y cuando tienen alguna obstrucción o están de mayor tamaño, pues generan algún sonido. Lo que pasa es que no todas las obstrucciones o no todos los soplos van a considerarse importantes. Entonces, más importante que solamente tener o no tener el soplo es tener el soplo y además en qué ubicación y qué complicaciones puede tener. Puede tener. Doctor, ahorita hablábamos del ritmo normal del corazón. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto o cuál es el ritmo normal, de pronto para no acelerarnos? Porque ya debe haber más de uno en casa tomándose el pulso y con el reloj en mano, pero sería como lo correcto, contarle a los televidentes cuál es el pulso normal y de pronto cuál sería uno anormal. Pues mira, la frecuencia cardíaca normal oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, o sea, también 100 latidos de pulso, y casi siempre lleva un ritmo, es un ritmo que pues, vos te lo puedes sentir. En algunas ocasiones vas a sentir que es un ritmo desordenado, eso se podría en algunas veces ser una arritmia, pero cuando está por encima de 100, vuelvo y le repito, no es que sea negativo. Hacer ejercicio, tener estrés, una emoción fuerte te puede elevar el pulso y eso simplemente es una respuesta compensadora a todo lo que te está pasando en ese momento. Muy bien, doctor. Cuando hablamos eso del ritmo cardíaco, las personas que hacen deporte, hay unas tablas que indican hasta dónde se deben llevar las pulsaciones del corazón y manejan unas edades. ¿Qué pasa cuando la gente se excede en esto? Bueno, lo que pasa es que el corazón, a medida que nos hacemos más adultos, va perdiendo su capacidad de respuesta y obviamente los latidos por minuto de control pues, que puede manejar son un poco más bajos. Y para eso, como tú bien lo dices, hay unas escalas en las cuales puedes calcular el riesgo de cuánto esfuerzo está haciendo tu corazón de acuerdo a la edad. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio, siempre es bueno consultar a un deportólogo para que él te explique cómo empezar la terapia médica frente al ejercicio y cuáles son las metas y los objetivos sobre todo hacer ejercicio. Porque si no, ¿qué podría pasar? Puedes tener dolor en el pecho, puedes tener caídas al piso que se denominan síncopes, puedes empeorar enfermedades cardiovasculares que desconoces. Siempre antes de empezar a hacer ejercicio hay que hacer un chequeo general para poder prever los riesgos tanto de lesiones osteomusculares como de compromisos cardiovasculares. Bueno, yo tengo otra pregunta porque siempre la he escuchado, dicen que las enfermedades del corazón son silenciosas. ¿Esto es cierto, doctor? No es que sean silenciosas, lo que pasa es que, como les decía, son enfermedades que se demoran 10, 20, 30 años en empezar a tener síntomas, pero siempre han venido progresando. Como no tienen síntomas, se les acuña el término de silenciosos, pero siempre han estado ahí. Entonces, las personas cuando ya se infartan, cuando tienen los síncopes, cuando tienen las arritmias, probablemente son las consecuencias de 10, 20 o 30 años de no hacer ejercicio, de una mala alimentación, de una vida sedentaria. Pero la gente que nos está viendo dirá, bueno, pero entonces ¿yo cómo hago para revisarme el corazón? Si yo voy a la EPS y el médico me dice, si usted no le duele nada, no tiene nada, ¿qué se va a revisar el corazón? Entonces, ¿cómo se hace esa prevención? Bueno, las EPS, la gran mayoría de EPS tienen unos programas que se llaman programas de riesgo cardiovascular, en donde se tienen en cuenta los antecedentes de tu familia, como ya habíamos dicho, el tipo de alimentación, el peso, la edad, y para eso hay unas tablas que te hablan de la probabilidad de tener un evento cardiovascular a los próximos 10 años. Y eso te va a clasificar en algún porcentaje, un porcentaje alto, moderado o bajo. De acuerdo a ese porcentaje, pues se van a hacer las intervenciones. Obviamente, en los que tienen más riesgo, más intervenciones, más seguimiento, y en los que no tienen riesgo, probablemente menos. Continuemos desglosando esas enfermedades para que las vamos reconociendo. Ya hablamos de la isquemia cerebral, vamos bajando, vamos a las carótidas. Bueno, la otra pues es la enfermedad carotídea como tal, y vas a ver que casi que la enfermedad cardiovascular es lo mismo, pero en distintos órganos. ¿Qué es lo que ocurre en las carótidas? Normalmente, más que se cierren rápidamente, pues porque es una arteria más grande, es que al pasar de los años se van acumulando lípidos y colesterol allí y van haciendo unas placas. Entonces ese tubo, como te había explicado, que lleva una cantidad de sangre, pues va disminuyendo el flujo y pueden pasar dos cosas.
o que el flujo cerebral disminuya y tengas efectos neurológicos, o que una de esas placas se suelte y llegue a un punto en el que impide el paso de sangre, con un compromiso mayor, pues porque obviamente es un territorio irrigado por una arteria más grande y pues vas a tener nuevamente una isquemia cerebral, pero el origen no es a nivel del sistema nervioso central, sino desde la carótida. Bueno, ahí está la respuesta. También a través de Facebook, que están muy conectados, qué bueno. Juli G. López nos dice, buenas tardes hermosas, saludos desde Bogotá. A mí a veces me da como un aire en el pecho y algo de dolor. No es frecuente, es de cada 2 o 3 veces al año. Y cuando pasa me da mucho susto. ¿Qué podría ser? Besos y abrazos. Juli, un saludo para ti también en Bogotá y toda la gente bella que nos ve. Bueno, que podría ser muchas cosas, pero normalmente ese tipo de dolores que no son constantes, que no se asocian al ejercicio, que ocurren en personas jóvenes, terminan siendo más de enfermedades gastrointestinales o de otro órgano, más que cardíacas como tal. Pero si se empieza a ser repetitivo, si se asocia al ejercicio, siempre es mejor hacer una consulta para poder tomar unas pruebas clínicas y mirar que no esté pasando algo distinto. Oh. Sigamos bajando por el cuerpo humano, vamos a hablar ahora de lo que viene después de las carótidas. Hay dos cosas que quedan muy cerquitas, la aorta como tal y el corazón. Sí. Entonces vamos a hablar primero como el corazón, el conocido infarto, que lo que pasa con el infarto es que el corazón, como todos los órganos, tiene unas arterias que les llevan la sangre, y esas arterias se llaman las coronarias, y en algunas ocasiones esas arterias se pueden tapar, y lo que vamos a encontrar es que después de que se tapan, no hay flujo sanguíneo, no hay oxigenación, y ese tejido cardíaco empieza a morir. Sí. Eso es lo que conocemos como un infarto. El problema es que después de que ese tejido muere, pues la función del corazón se deteriora y podemos tener dos cosas importantes. O que hagamos una cosa que es una falla cardíaca, es decir, que la función que tiene el corazón no es buena, pues porque las estructuras ya no están funcionando, o que sea tan grave que durante ese infarto o en el periodo cercano al infarto, la parte eléctrica del corazón tenga alteraciones y produzca arritmias, que no son las arritmias de las que hemos hablado, sino arritmias fatales que hacen que las personas mueran o en el instante del infarto o en los días posteriores a él. Bueno, a través del Facebook también siguen conectados. Patricia Martínez Gómez nos dice, hola, decirle al doctor que tiene que ver los eructos con el corazón. Me da una eructadera por mucho rato y me queda un dolor al lado del corazón. ¿Qué debo hacer? Gracias. Bueno, los eructos simplemente son gas que se acumula en el estómago y pues entonces trata de salir por la boca y demás, ¿cierto? Probablemente el dolor no tiene nada que ver con el corazón, sino que uno tiene unos esfínteres que son como unos taponcitos que limitan la boca, el esófago, el estómago, y pues obviamente si estos tapones se forzan para que salga ese gas, pues va a quedar un dolor residual. Entonces probablemente el dolor que tiene es más a nivel esofágico que a nivel cardíaco, y como les decía, pues como son estructuras que quedan en el tórax, normalmente se confunde con enfermedades cardíacas. Muy bien, sigamos con el corazón. Sigamos con el corazón, vamos para la aorta. Para la aorta. Sí. La aorta es una arteria, que es la arteria pues, que sale del corazón, y aquí podemos tener como una enfermedad importante, que son los conocidos aneurismas. Y los aneurismas simplemente son una dilatación del vaso sanguíneo. Eso normalmente ocurre o porque hay una alteración en el tejido que no la hace competente, o porque hay tanta presión que termina deformando la aorta. Como si el aneurisma no es un problema como tal, es las complicaciones de tener un aneurisma. Si es un tejido que está expuesto a presiones que no debería estar expuesto, en algunas ocasiones o puede romperse o puede romper alguna de sus capitas internas y disecarse. ¿Qué es disecarse? Las arterias tienen normalmente 3 capas, y pues obviamente cuando se exponen a alta presión, la primera capa puede abrirse y romperse, y la sangre, en vez de ir por donde debería ir, va por entre las dos capas, por entre la primera y tercera capa, y eso puede ir haciendo daños a todas las estructuras vasculares hacia abajo, o romperse, y pues obviamente es un sangrado masivo. Claro, sangrado. Bueno, y por aquí tenemos a Sujei Saavedra, dice, felicidades por el programa, quisiera preguntarle al doctor qué es el costeocondritis y si es curable y cuáles son sus síntomas. Bendiciones y gracias. Bueno, la costeocondritis es un diagnóstico diferencial de las enfermedades cardíacas, incluso del infarto agudo de miocardio. Algunas articulaciones tienen cartílago, entre un hueso y otro hay un cartílago, y ese cartílago se puede inflamar. En el tórax, todas las costillas, pues la gran mayoría de costillas tiene cartílagos que unen la costilla con el esternón. Y cuando ese cartílago se inflama, se llama costocondritis. Y eso genera dolor. Al estar a nivel del tórax, pues muchas veces se puede confundir
con dolores que se originan del corazón cuando realmente son de origen osteomuscular. Bueno, por acá preguntan en el máster, ¿cómo debemos cuidar los riñones? Bueno, primero que todo, los riñones hay que tomar buena cantidad de líquidos. Algunas personas que practicamos ejercicio y consumimos alta cantidad de proteínas, como siempre lo he dicho, es ir al deportólogo y a la nutricionista. Hay cosas que es mejor dejárselo hacer a personas entrenadas. Sí. Entonces el exceso de proteínas puede en algunos casos hacer lesión renal y el control de la presión arterial como tal. Si sos una persona que tiene muchas infecciones urinarias, consultar para evitar esa cantidad de episodios, pero lo principal es control de la presión, control de la diabetes y ojalá evitar pues ambos tipos de enfermedades. Doctor, continuábamos bajando las partes del cuerpo para que las personas no piensen que los problemas cardiovasculares solamente son los que afectan al corazón. Bueno, creo que ya una de las últimas cosas, enfermedad arterial oclusiva. Esas personas hacen algo parecido a lo que hablábamos en la carótida, pero en los miembros normalmente inferiores. Pero pueden ser en brazos o en piernas. Increíble. Y lo que ocurre es que pues, el flujo sanguíneo que requieren para hacer sus procesos de caminar o ejercicio no es suficiente y empiezan a tener dolor distal y pues a veces el dolor, la obstrucción es tal que ya no es dolor, sino que empiezan a tener necrosis, a tener los dedos fríos, a tener los dedos negros, literalmente a necrosarse la piel o a necrosarse el tejido y puede conllevar amputaciones o a pérdidas de tejido importante. Bueno, doctor, Nieve Ocampo dice, por favor, el doctor no me respondió qué primeros auxilios prestarle a una persona en el momento que sufra un infarto, porque los médicos solo dicen traerla a urgencias, pero mientras que se pueda trasladar la persona que esté con el paciente. O sea, mientras tanto, ¿qué se puede hacer con la persona? Como los primeros auxilios. Sí, como los primeros auxilios que dar. podemos prestar en casa, es muy válido. Bueno, lo primero es no darle medicamentos que se desconocen a menos de que hayan sido formulados previamente, ¿cierto? Lo segundo, realmente es que lo que hay que hacer es llevarlo a una atención de emergencias porque es muy poco lo que se puede hacer con un infarto en la casa. Es más, el riesgo de tener mortalidad alta en la casa si usted se queda haciendo otras maniobras es mucho mayor. No darle absolutamente nada, líquidos, agua, comida, algunos preparados en casa para evitar el dolor. No es lo ideal porque si vamos a necesitar hacer intervenciones más adelante, o eso va a retrasar la intervención o aumentamos el riesgo de complicaciones en la intervención. Y sí, la gran mayoría de médicos decimos que hay que llevarlo a urgencias y eso es lo que hay que hacer, llevarlo a urgencias. Bueno, yo por ahí he escuchado a personas que dicen, no, mi papá, pues pongamos el caso, ha tenido ya 2 infartos. Entonces uno dice, ¿qué pasa después de un infarto? ¿Hasta dónde se deteriora el corazón y todas estas arterias cardiovasculares? Lina, y no solamente el corazón, el cerebro también es un órgano que también sufre mucho al momento de un infarto. Claro. Bueno, lo que pasa es que en todos estos escenarios lo más importante es ver qué tanto tejido cerebral o qué tanto tejido cardíaco sufrió. Hay gente que tiene 2, 3 infartos y uno los ve haciendo su vida completamente normal y hay gente que tiene un solo infarto y inmediatamente o muere en el instante o puede quedar con grandes secuelas para movilizarse, para respirar. Entonces eso va a depender no solamente del infarto como tal, sino del tejido afectado. Como les decía, principalmente en el corazón, usted puede o morir en el evento agudo o quedar con dificultades para perfundir el resto de su cuerpo. Eso se llama falla cardíaca y la principal causa de falla cardíaca son los eventos cardiovasculares, como también puede que usted tenga un pequeño infarto, es un tejido demasiado pequeño y que su funcionalidad no se va a afectar. Entonces, usted está en un espectro grande de la enfermedad, pues como el infarto. Ok, doctor Hernán, hablemos también de la presión alta, la presión arterial alta. ¿Qué tiene que ver esa presión arterial alta con los problemas cardiovasculares? Que sea el mayor índice de esas personas que sufren esta enfermedad o esta apatía. Bueno, lo que pasa es que el cuerpo está diseñado para manejar ciertas presiones para que todo funcione bien. La hipertensión es que estamos teniendo presiones mucho mayores a las cuales estamos haciendo que se enfrente el corazón, que se enfrente el cerebro, que se enfrente el riñón y algunas otras estructuras. Si las estructuras se ven enfrentadas a unos medios que son hostiles, pues van a generar algunas respuestas para tratar de defenderse. Cuando generan estas respuestas es que el corazón crece, pero que cuando crece aumenta el riesgo de que falle, es que se generan los aneurismas, porque ya hay más presión de la que los vasos arteriales pueden soportar, es que el riñón empieza a fallar y a no funcionar adecuadamente, porque los sitios donde se filtra la orina y donde se depuran las sustancias tóxicas empiezan a fallar porque no están acondicionados para soportar esas presiones. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué ocurre con la parte emocional? Hablemos
Yo no sé cómo lo ven los médicos, pero qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con las personas que viven llenas de problemas, que no llevan muy bien su vida? ¿Eso puede afectar el corazón y todo ese riesgo cardiovascular? Sí, claro, mira, cuando uno tiene un evento estresante o te mantienes en un evento estresante, está liberando unas sustancias que se llaman catecolaminas. Eso lo que hace es que aumenta el tono de los vasos, aumenta la frecuencia cardíaca y hace un poquito de retención de líquidos, entonces está exponiendo a esos vasos a más trabajo, a más presión, el corazón a más trabajo y más presión, y obviamente pues estás como generando una falsa hipertensión, por llamarlo así. O sea, el aumento de esas sustancias hace que la presión arterial se eleve y que la frecuencia cardíaca también, y estás generando más trabajo en todo el componente, en todo el sistema cardiovascular. Bueno, entonces ya saben, pilas con las emociones, pilas con manejar ese estrés, porque no solamente es hacer ejercicio, comer bien, sino tener esa parte emocional estable y sana, ¿no, doctor? Así es. Bueno, entonces nos queda como en conclusión de este tema, cuidarnos en la alimentación, hacer ejercicio, las personas que tienen antecedentes, con más razón. Pero yo creo que aquí la norma es en general. Todos debemos cuidar el corazón, nuestra parte cardiovascular es vital para el funcionamiento. Sí, es muy importante y prevenir. Aquí el truco no es de tratar, sino de prevenir. Doctor, y por aquí nos pregunta Claudia Mora Castrillo, dice, buenas tardes, ¿cómo saber si hay una alarma de que se tiene problemas cardiovasculares? Ya lo hablamos. Y si es hereditario y por ende se va a tener. Mil gracias. Sí, ya lo habíamos dicho, o sea, sí puede ser hereditario, pero no por ende se va a tener. Es una posibilidad, una probabilidad que se aumenta si tu mamá, tu papá los tuvo, pero hay otras formas de disminuir esas posibilidades de tener el riesgo cardiovascular. Ok, bueno, doctor, queda la invitación abierta para los diferentes temas que tienen que ver con nuestra salud. Gracias de verdad por habernos visitado. Las personas que lo quieran contactar, al final van a encontrar los teléfonos. Así es. Recuerden que estuvimos con el doctor Hernán Aguirre, él es médico internista y muchísimas otras cosas que tiene este hombre totalmente preparado y totalmente idóneo para tocar el tema el día de hoy. Doctor, por último, ¿más recomendaciones? No, vida saludable, buena alimentación. Y si les mandan los medicamentos, por favor, usarlos. Uy, sí. Como no hay síntomas, como no duele, los abandonamos y después los es una enfermedad silenciosa. Jalón de orejas para los que creen que por 3 días que se lo tomaron ya todo está resuelto. Así es. Hasta el final, seguir las indicaciones de los médicos especialistas. Doctor Hernán, muchas gracias. Ustedes.